vamos a hablar acerca de un tema que hemos titulado El poder de lo poco. Diga conmigo, lo poco tiene poder. Y entonces aquí lo primero que tenemos que ver es acerca de cómo lo poco no es mucho, ¿verdad? Usted me va a decir, eso ya lo sé yo. Y efectivamente, pero tenemos que pensar acerca de cómo lo poco realmente está siempre relacionado con lo mucho. Es decir, cada vez que nosotros indicamos que algo es poco, es porque ejercimos un juicio. Un juicio, por supuesto, de tipo subjetivo, porque el que indica que es poco o que puede ser mucho, soy yo. Luego también tenemos que ver que este juicio o este análisis que hacemos para decir que algo es poco, tuvo que haber habido una comparación. Entonces vemos dos elementos muy importantes, que es lo subjetivo y lo comparativo. Entonces pareciera que depende de la persona o aquel que está juzgando, algo va a recibir la calidad de poco o de mucho. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que lo que es poco para alguien, a usted se le hizo como mucho? Si yo le digo que para un multimillonario 20 millones de dólares es poco, dígame usted cuánto sería para usted. Es mucho. Entonces vemos que lo poco siempre está relacionado con lo mucho. Diga conmigo, lo poco se relaciona con lo mucho. Pero tenemos que comprender que ese poco o la calidad de poco tiene que ver con lo que se piensa y con lo que se compara. Entonces, a simple vista, podría ser que fuéramos un poco injustos con todo aquello que es poco. Y lo vamos a ver también de esta manera. ¿Alguna vez ha escuchado usted aquel dicho que dice que todo feo tiene su bonito? No hay ningún amén, ¿verdad? Pero todo feo tiene su bonito, y termina el dicho, y todo bonito tiene su feo, y termina ese dicho, ¿verdad? Pero eso quiere decir que aún en lo que algunos podrían parecer que es carente o que tiene poco de algo, algunos encuentran lo suficiente para parecer bonito. A ver, diga conmigo, gracias a Dios, yo tengo mi bonito. Qué bueno que lo entendió. Entonces, mis amados, lo poco no siempre es poco y lo mucho no siempre es mucho. Y alguien va a decir, pastor, usted ya se está volviendo loco, ¿verdad? Así le dijeron a Pablo cuando se estaba defendiendo, le dijo, las muchas letras se están volviendo loco, Pablo, le dijeron. Y entonces pareciera que poco es mucho, mucho es poco, pero vamos a verlo en la Escritura y vamos a comprenderlo de mejor manera. Acompáñame por favor al libro de Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vino también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y en esta parte yo sé que lo hemos visto muchas veces con las ofrendas, pero vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Y es Jesús el que estaba en el templo. Y mire la importancia, porque él dice que levantó sus ojos. Eso quiere decir, esa expresión le he enseñado yo, que él accede a un plano mucho mayor que el terrenal que nosotros vivimos diariamente. El levantar los ojos, cada vez que usted lo lee en la Biblia, está hablando acerca de un plano espiritual. Es decir, en ese momento Jesús empezó a ver las cosas no solo como hombre que era, sino también de manera espiritual. Y levantando sus ojos dice que vio a los quienes, a los ricos, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ahora, yo quisiera preguntarle, si usted hubiera estado junto con Jesús, ¿cómo hubiera sabido usted cuál era rico y cuál no?
Pastor, porque tenían ropas finas. Sí, muy probablemente. Porque estaban mejor peinados. Probablemente tenían quien les peinara el pelo, ¿verdad? Aunque usaban turbantes y cosas así, pero podría ser alguna de ellas. Pero ante todo, lo podría reconocer por la cantidad de dinero que depositaba en el cofre de las ofrendas. Podría ser un indicador. Podría ser que si de repente usted mira a una persona vestida como usted, normal, pero trae una maleta de dinero y la pone en las ofrendas, y dice, uy, ese ha de ser multimillonario, o se dedica a otras cosas, ¿verdad? Ese hombre ha de tener mucho dinero, pero no por la persona, sino por la cantidad de aquella ofrenda. Entonces, como una vez nos compartió la pastora, en aquel momento se utilizaba un aparato, digámoslo así, o utilizaban una pieza para el para el cofre, donde era una especie de un embudo como una trompeta. Entonces, ¿por qué? Pues usted sabe, en todo tiempo ha habido hermanos pícaros, ¿verdad? Entonces no era fácil solo meter la mano y sacarla, sino que la tenían que dejar caer, y entonces por la gravedad ella caía directo a donde estaba el resto de las ofrendas dentro del cofre. Pero esto quería decir que cada quien que presentaba una ofrenda podía ser visto, y al verse también podía ser escuchado. Entonces, dependiendo qué es lo que echaba, así sonaba también, ¿verdad? Entonces de repente se oía pling, 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 moneditas. Pero si oía como cuando se abre da un premio una de esas monedas, una de esas máquinas en los tragamonedas, gracias, en los casinos, que cuando le dan al premio mayor empieza a soltar todo el dinero, y empiezan a caer todas aquellas monedas. Pues eso podría escucharse de tal manera y podía verse, y Jesús estaba viendo lo que las personas depositaban. Y dice que los ricos depositaban mucho, pero de repente llega una viuda pobre. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo distingue al pobre? ¿Cómo se distinguió del pobre del rico? Bueno, la ropa, perfecto, el aspecto, perfecto, pero también por la ofrenda que llevó. Y en ese momento, y dice la escritura, que ella depositó o echó 2 blancas. Imagínense que son 2 cuaras, ¿verdad? 2 monedas de 25. Pero era todo lo que tenía, dice la escritura. Y Jesús, al verlo, dice de esta manera, que aquella viuda echó más que todos los demás. Ahora, en nuestra matemática avanzada, ¿cómo es posible que 25 centavos, 2 monedas de 25 centavos, fuera más que quizá los cientos o los miles que otros habían depositado? Si yo le pregunto a usted, ¿cuánta ofrenda daría un domingo normal como hoy una persona que fuera rica? Vamos a empezar de otro lugar. ¿Cuánto dinero para usted debería tener una persona que usted considere rica? Deme un número. 1,000, 2,000, 1,000,000, 2 millones, 3 millones. ¿Cuánto será? Cada quien lo va a evaluar conforme a su pensamiento, ¿cierto? Y entonces digamos que si usted conociera una persona que viene aquí a la iglesia con usted, que es millonario y su fortuna se calcula en 500 millones de dólares, ¿cómo esperaría usted que fuera aquella ofrenda? Sí. Si usted lo mira con un billete de $1, él es rico, ¿cierto? Y deposita el billete de $1, ¿usted qué diría? Ese qué bandido, con razón tiene ese dinero, dice usted. Pero si usted mira una persona que sabe que no tiene dinero y trae ese billete y lo presenta delante del Señor, ¿sería poco o sería mucho? Conmueve el corazón, ¿verdad? Ay, no, mejor no lo ponga, yo le voy a dar 5 a usted. O sea, realmente conmueve el corazón, y lo mueve porque la persona, aunque tenía poco, dice que dio más que todos los demás. ¿Cuántos pueden decir amén?
porque aquellos dieron de lo que les sobra, pero ella echó todo el sustento que tenía. Entonces, hay poco que puede ser mucho. Y aquí es donde usted tiene que empezar a prestar atención, porque hay poco que puede ser mucho, así como mucho que puede ser poco. Entonces, en lugar de estarlo aclarando, pareciera que nos estamos confundiendo. Es decir, nosotros podemos ver las cosas desde distintos puntos de vista, y a usted le conviene ver las cosas como Dios las mira para poder tener el efecto que Dios dice que va a tener cada uno de sus actos. Si usted vaya afuera con $1, probablemente su dólar no va a valer más que $1. Pero si usted va delante de Dios, $1 podría ser mucho más de lo que todos los demás dieron. Eso le tenía que emocionar más. Pero mire que Jesús no juzga a la señora por el número, juzga a la persona. Se lo voy a decir así. Ahí Alfred dice por el corazón, pero no dice el corazón. La juzgó por su todo. La juzgó por su porcentaje. Póngalo así. Si yo tengo 100 y di 10, yo di 10%. Está sencillo. Pero si yo tengo 100 y di 100, es mi todo. Entonces, yo no le estoy diciendo de porcentaje, le estoy diciendo cómo Jesús sí utilizó una medida justa. Porque si yo le pregunto a David cuánto trae en su bolsillo, me va a decir $15, $20, pastor. Y si yo le pregunto a Félix, me va a decir, yo cargo 30, 40. Entonces uno tiene más, otro. Sí, me dice Félix. Fue revelación, ¿no? Eso es lo que cargo, ¿no? Entonces, no puedo comparar a Félix con David, ni a David con Félix. Cada quien se debe comparar a sí mismo. Uno de los poderes de lo poco es que hace justicia, porque no se compara con otros, solamente se compara conmigo. Entonces no depende del número de lo que yo doy, sino depende de lo que yo tengo para saber si hago mucho o hago poco. Ahí se la puse más difícil, porque es un autojuicio. Ya no es comparado, ya no es subjetivo, porque yo sé cuánto tengo. Y solamente yo puedo determinar cuánto doy. Entonces, número uno, el poder, uno de los poderes en lo poco es que me hace justicia. Número dos, lo que es poco para los hombres puede ser mucho delante de Dios. Se lo digo otra vez, lo que es poco para los hombres puede ser mucho delante de Dios. El poder de lo poco en las manos de Dios es que se convierte en más que los demás. Mire pues, cuando a veces uno pareciera que tiene poco, y es verdad, a veces uno no tiene lo que uno quisiera, a veces uno no tiene lo suficiente, a veces uno enfrenta problemas y no tiene la solución. Pero ¿cómo puedo yo hacer frente a esta vida? Y no solo le estoy hablando de manera económica, le estoy hablando en todas las áreas de la vida, cuando parece que lo que yo tengo no es suficiente para lo que está por delante. Le voy a poner otro ejemplo. Acompáñeme a Mateo capítulo 14. Mateo 14, verso 16. Dice el verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y este extracto que le estoy leyendo es del pasaje que llamamos la multiplicación de los panes y los peces. Jesús predicaba, ya había predicado por 3 días, la gente no se iba. Así de impresionante era lo que Jesús enseñaba, que las personas permanecían en los campos, en las áreas abiertas, desérticas, para escuchar a Jesús. Ya habían pasado 3 días y la gente no se iba.
Y entonces los discípulos le dijeron, mira Señor, ¿por qué no los empiezas a despedir? Porque ya es suficiente, ya es tarde, ellos todavía les da tiempo para llegar a su casa, mejor terminemos aquí la reunión. Y entonces Él les dijo, porque ya tienen hambre, le dijeron. Entonces Él les dice, denles de comer. Ahora usted se imagina que en aquel lugar habían más de 5,000 personas. Y aquellos hombres eran 12. Y Jesús viene y les lanza un reto imposible para ellos, porque no tenían lo suficiente, tenían muy poco. Eran 5,000 hombres y sus familias, y ellos solamente 12. En otra versión, mejor dicho, en otro pasaje de otro evangelio, dice, ellos le dicen al Señor, pero nosotros, dadles de comer, le dicen. Y entonces ellos responden, entonces tendríamos que ir a comprar pan. Como quien dice, bueno, si tú me das la plata, yo voy, ¿verdad? Pero ellos no tenían lo suficiente. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos identificar con aquellos hombres? La vida es así. La vida está llena de retos que al momento parecen imposibles, que al momento son muy difíciles de cumplir, y uno mismo desarrolla un juicio o hace un juicio con respecto a lo que uno tiene, incluso hasta de lo que uno es. Y a veces uno pareciera estar carente o ser carente de aquello que es necesario hacer o dar. A todos nos pasa, no se preocupe. A veces pareciera que nosotros no somos suficientes, que no tenemos lo suficiente, que no tenemos suficiente tiempo, que no tenemos suficiente paciencia, que no tenemos suficiente corazón, que no tenemos suficiente deseo, ni suficiente ánimo, ni suficiente ganas por alcanzar algo. Que el reto que está puesto por delante a nuestros ojos es imposible de alcanzar. Y mire, yo quisiera poder regresar en el tiempo y que cada uno de nosotros se pudiera situar muchos años atrás y poder analizar cada vez que alguien dijo o que uno mismo dijo que éramos o teníamos muy poco, que no era suficiente. Y con la ayuda de Dios, el trabajo y el paso del tiempo, algunas de esas cosas que eran imposibles fueron posibles. Pero en el momento, el juicio pareciera presentarlo a uno como muy poco, o como que uno tiene no lo suficiente. Y esto era lo que aquellos hombres estaban enfrentando. El reto era muy grande. Incluso en uno de esos, en uno de los otros evangelios dice que se necesitaban 200 denarios para alimentar a aquellas personas. Esto era el equivalente a 200 días de trabajo. Quiere decir que alguien tenía que trabajar 6 meses y unas semanas para poder pagar lo que se necesitaba para darle pan a todos. Y ellos tenían 3 días sin trabajar, como mínimo, porque tenían 3 días en aquel lugar. ¿Se acuerda que ellos eran pescadores? Muchos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, pero ya lo habían despedido. Trabajaba en la DGI, pero lo despidieron. Presentó su renuncia cuando el Señor lo llamó. Y entonces ellos realmente no tenían un trabajo fijo, sino iban haciendo como podían. Y en aquel momento los agarró el Señor sin dinero, teniendo muy poco. Y entonces Él hace una pregunta muy interesante. Yo quiero que sus oídos espirituales se abran en este momento y usted pueda entender en su espíritu lo que el Señor le quiere decir. ¿Qué tienes? Cuando el Señor le pregunta, hace este requerimiento, ¿qué tienes? Usted tiene que estar listo y dispuesto para saber qué tiene. En aquel momento, en el pasaje que Robert leyó, la mujer tenía harina y aceite. ¿Qué tienes? Esto es lo que tengo, dice. Y con eso Dios obró un milagro que no solamente les hizo no morir, los sacó de la emergencia, sino que les permitió subsistir hasta que terminara la sequía.
Miren lo importante de lo poco, porque esta mujer tenía tan poco que era su última comida. Si lo ponemos en dinero, bueno, está bien, digamos que usted se fue a McDonald's, tenía $10, era el último que le quedaba y después ya no había más. Y llegó el profeta y bueno, primero yo. Está bien, deme el menú del día, dijo, deme 3. Sí, una papa para todos. Eso fue lo que pasó. Pero mire cómo al presentar aquello poco al servicio de Dios, porque es que no era que ella iba a recibir algo de vuelta, es que fue exigido algo. Mire, cuando usted tiene poco, usted tiene que entender que hay algo que Dios le está a punto de exigir. Cuando usted ya está exprimido, diríamos en buen panameño, cuando ya está limpio, ya solo le quedó un poquito por ahí, y de repente se aparece el Señor, ¿verdad? Ay, dice Señor, pero ¿cómo me haces esto? Le llega alguien con una pena, viene a la iglesia y el hermano Robert, el hermano Alfredo, el hermano David predican acerca de dar. Y le toca el corazón y usted con su último billete. Así es el Señor. Pero cuando sucede eso, tenga por seguro que Dios está a punto de hacer un milagro. Tiene que tener la certeza que el punto de lo muy poco es la antesala a un mover milagroso de Dios. Si usted está del lado de Dios, por supuesto. Si usted está allá afuera, ay, sí, su dólar, sus 5, sus 10, eso es lo que vale. Pero en las manos de Dios, delante de Dios, todo esto puede llegar a ser algo muy grande y sobrenatural. Y entonces Jesús les dice, ¿qué tienen? 5 panes, 2 peces. Dénmelos, tráedmelos. Y el Señor es especialista en despojarlo a uno. ¿Sabe usted que nosotros somos una especie tan rara que parecemos los monitos, ¿verdad? En los árboles. Nos aferramos hasta la ramita más chiquita que podemos. Cuando hay algo de valor, agarra y eso no suelta. Y si se va acabando, solemos sentir peligro. Suele afligir, suele doler, frustra, deprime. El no tener con qué, pasa así. Pero ¿sabía usted que usted no necesita ni un solo centavo si está en la voluntad de Dios? ¿Sabía usted eso? Vaya, le voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Cree usted eso? Entonces, cuando uno comprende que Dios no necesita el dinero, Dios usa el dinero, por supuesto que lo usa. Dios nos bendice por medio de él también. Pero él no necesita del dinero en tu bolsillo para hacer un milagro en tu vida. Los materiales y los espirituales, ni se lo quiero decir, porque ni siquiera podríamos decir que el dinero hace algo espiritualmente hablando. Lo único que sirve el dinero en el ámbito espiritual es para ofrendarle al Señor, es para ayudar a alguien más. Pero ahí viene lo que hablábamos hace un ratito, porque va a venir del corazón. Ya es un medio de bendición por causa del corazón, ya no es un medio de intercambio nada más. Entonces, mi amado hermano, estos hombres vienen y le entregan al Señor, y dice que Jesús los tomó en las manos, dice que los levantó, dio gracias, los bendijo y empezó a repartirlo a los discípulos. Y entonces los discípulos, que habían hecho sentar a todas las personas, lo empezaron a hacer, a distribuir en los grupos que habían formado. Pero tal fue la multiplicación que comieron aquellos 5,000, sus familias, y todavía les sobró. Diga conmigo, cuando yo le presento a Dios lo poco que tengo, Él hace que abunde. Otro de los poderes de lo poco es que en las manos de Dios abunda, alcanza y sobra. Mire, yo me recuerdo, y yo a veces he contado esto,
Cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo tenía pues bastante menos añitos, ¿verdad? Pero también acababa de terminar la universidad. Obviamente no tenía trabajo, justamente ese año fue el último año de la universidad, no tenía un trabajo fijo, sino yo iba haciendo ahí mis camaroncitos como iba pudiendo. Y cuando llegué al Señor, también tuve que empezar a discriminar los que eran buenos de los que eran malos, ¿verdad? Usted sabe, pues yo estudié Derecho, soy abogado, y entonces eso se presta para hacer muchas cosas, pues tal vez no tan rectas delante de los ojos del Señor. Y entonces tuve que empezar a dejar algunas cosas que no estaban bien, no que fueran ilegales, pero que usted sabe, se puede aprovechar las coyunturas, las circunstancias. Entonces, mis ingresos empezaron a mermar un poco, bastante, voy a decir. Y de repente, pues a mí sí me pasaba como le acabo de contar, yo iba a la iglesia y yo lo que tenía era el pasaje de vuelta, eso era todo. Pero entonces yo llegaba temprano, me quedaba ya 2, 3 servicios y después tenía que regresar, o mejor dicho, llegaba en la tarde y salíamos en la noche. A veces salíamos a las 10:30, 11 de la noche. La verdad es que era una cosa tan bonita que nosotros nos quedábamos llenos del Espíritu Santo, tirados hasta el frente, y los conserjes o los que hacían la limpieza nos tenían que sacar, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ya todos se fueron, por favor, vaya saliendo de la iglesia porque la tenían que cerrar, y nosotros seguíamos ahí llenos del Espíritu de Dios. Pero en ese momento, como le digo, las finanzas no estaban muy buenas, y a mí me tocaba a veces venir y dejar las monedas o el poco dinero que tenía. Y mire, nunca, pero nunca, de los nunca, me dolió hacerlo. Por el contrario, con todo, vende Señor, mira, aquí está, no sé cómo voy a regresar, pero esto es tuyo. Y a las 11, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, algunos días aparecía algún buen hermano que se había quedado y nos daba el bote para donde íbamos o nos acercaba. Y otras veces nos tuvimos que regresar a pie. Le digo porque era mi hermano, mi hermana, mi otra hermana, el novio y el otro novio. Entonces había 5 o 6 locos ahí que iban caminando ya en las calles a las 11, 12 de la noche. Vivíamos a unos 6 kilómetros, calculo yo, de la iglesia, y entonces nos tocaba regresar caminando los 6 kilómetros de noche. Muy poco. Pero ¿qué pasó? Luego, mi amado hermano, Dios nos empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y hoy se lo puedo contar como una anécdota de aquellos años. Nunca más volvió a pasar aquello. Nunca más. No de que yo ofrendara todo, no, muchas veces ha pasado, pero nunca más me quedé sin lo suficiente y necesario para todo lo que yo necesitaba. Pero ¿qué tiene que ver? Es que en lo poco hay un gran poder. Dios hace que abunde, Dios hace que alcance y que sobre. Algunas personas piensan que servir a Dios es difícil porque piensan que tienen muy poco. Pero aún lo poco que yo puedo tener, si yo lo pongo delante de Dios, Él lo hace abundar, que alcance y que sobre. Algunos podrían pensar que no tienen lo suficiente para hacer lo bueno delante de Dios, pero aún lo poco, Dios puede hacer algo extraordinario y maravilloso. Entonces, cada vez que yo tengo que presentarme delante de Dios o que Dios me pide algo, porque en ambos casos vemos que alguien estaba dando algo. El poder de lo poco se activa cuando yo doy. El poder de lo poco no se activa cuando yo me aferro a él. Usted tiene que tener manos abiertas siempre delante del Señor, no solamente para usted poder entregar, sino también para poder recibir de parte de Él. Y se lo estoy diciendo no solo con cosas materiales, quizás es fácil entenderlo en lo material, pero en lo personal y en lo espiritual también es así. A veces tenemos, con todo respeto, tenemos debilidades, tenemos fallas en nuestro carácter. Pero hay cosas buenas también dentro de ti que tú debes poner delante de Dios, y con eso poco Él puede obrar grandes milagros. Entonces, lo poco no es tan poco.
Y vamos a ver un último ejemplo en Mateo 25, 23. Ya vimos que en las manos de Dios lo poco se vuelve todo. Ya vimos que en las manos de Jesús lo poco abunda, alcanza y sobra. Ahora vamos a ver en Mateo 25, 23 lo poco en nuestras manos. Dice el verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora hay una tercera categoría. Vimos la de Dios. La de Dios, lo poco lo vuelve todo. Es impresionante, ¿verdad? Con uno poquito lo vuelve todo. En las manos de Jesús lo hace abundar, alcanza y sobra. Y en nuestras manos lo poco también tiene un poder, solo que tiene un requisito y se llama fidelidad. Sobre lo poco ha sido fiel. Aquella persona que logra apreciar aún lo poco que Dios le pudo haber dado, entre comillas poco, ¿verdad? Lo poco que Dios le dio y es fiel con eso poco, dice la Escritura, dice la palabra, que va a ser puesto sobre lo que, sobre lo mucho, y va a poder disfrutarlo. Entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que cuando yo soy fiel con lo poquito que tengo de parte de Dios, y yo soy fiel a Dios por causa de Él, y puedo ser fiel con lo poquito que yo tengo, entonces tengo una proyección para lo mucho, una proyección espiritual. Porque si eres fiel en lo poco, Dios dice que te va a poner sobre lo mucho. Entonces, mire, pues, ponga atención. No podemos menospreciar el poder del poco. A veces nosotros, mire, yo veo gente, y les soy honesto, que de repente tienen monedas, y como usted sabe, yo trabajo cerca de centros comerciales, es bien frecuente ver centavos tirados. Yo he visto gente agarrando los centavos, esto no sirve, y los tira. Menosprecia lo poco. Ya hay un poquito aquí, no, esto no sirve para nada. Le saludaron, pero no le dieron abrazo. Tiene un detalle la pareja, pero no es lo que esperaba. El hijo quiere ir a la iglesia, pero en toda la semana se portó mal. Usted tiene que entender que en las pequeñas cosas hay un gran poder, se llama potencial. En lo pequeño está el poder de lo mucho, de lo grande, de lo abundante. Y no podemos, y mire cómo Jesús, levantando sus ojos, logra reconocer dónde estaba aquello poco que era mucho delante de Dios. Yo no le estoy diciendo que usted se conforme con poco, no, por el contrario, le estoy diciendo que si usted hoy tiene poco en algún área de su vida, no se conforme con ella, porque eso poco puesto delante de Dios, puesto delante de nuestro Señor Jesucristo, y siendo usted fiel con lo que tiene, va a ser de gran bendición para usted. De último le voy a decir por qué Dios escondió todo esto ahí en lo poco. Pero la fidelidad a Dios multiplica aquello que de Dios recibí. También me abre las puertas de la abundancia. Diga conmigo, la fidelidad abre las puertas de la abundancia. A veces nosotros queremos que nos den el lugar principal. Que de primas a primeras le toque a usted ser honrado, levantado, alabado. Pero ¿sabe usted dónde empiezan las grandes cosas delante de Dios? Empiezan en la humildad, empiezan en el cero. Y por eso a veces uno le toca hacer cosas que otro no quiere hacer.
le empieza a tocar, a veces acomodando sillas. No, pastor, es que yo sé que voy a servir al Señor, siento un fuerte llamado y el próximo domingo estoy dispuesto para predicar, usted puede descansar y yo voy a hacer la administración, el Espíritu Santo va a caer y todos los hermanos van a salir embriagados de él. Yo lo vi en una visión. Y puede ser que sea cierta, pudiera ser que fuera cierta, pero no empieza allí, empieza aquí. Sí, claro, venga hermano, usted quiere servir con mucho gusto, llame allá a la hermana Catherine. Y bueno, ella le coloca su primer privilegio, ¿verdad? Su primer beneficio, bueno, la puerta de afuera. Gloria a Dios. Donde no está el aire acondicionado, donde solo medio lo pasan saludando a los hermanos, ni se quedan platicando porque ya vienen tarde, ¿verdad? Y le toca uno afuera. Mire, la iglesia donde yo serví tenía un parqueo para 1000 carros. Usted sabe que es cuidar 1000 carros. Que es acomodar a 1000 pilotos. Era una locura. Y los servicios eran de día, no cree usted que eran solo en la noche. Habían servicios de día y tenía que estar uno como que era policía de tránsito, ¿verdad? Como que era el tránsito, pase usted no, ahorita aquí, ahorita el otro, parquéese aquí. El día que tocaba parqueo uno, pero salía peor que si se hubiera ido 3 días a la playa. Y se quemó todo y para uno con el rostro más rojo que un camarón. Y entonces, y así nos pasaba. Usted no crea que el lugar donde yo serví, por ejemplo, fue en el púlpito predicándole a los hermanos, para bendecirlos, para la honra y gloria del Señor. No, mi amado. A veces hasta maltratados los hacían los hermanos, insultados. Y uno dice, ¿cómo es posible? Como que no oyó nada en el servicio. Mire, una vez hasta me ofrecieron pegarme. Y usted sabe que yo no soy una persona, yo soy una persona amable. Pero el señor ese venía bravo, no sé ni de dónde, y no le gustó que yo no le permití que se parqueara donde no se podía parquear. Y entonces, y la cosa es que lo tuvieron que parar otros porque hasta me quería pegar. ¿Verdad? Y como iba a tener que dejarme. Sí, porque tenía que poner otra mejilla, tenía que poner esta, después la otra. No iba a poder defenderme. Gracias a Dios por los otros hermanos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque uno piensa en aquel momento, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Ya yo había terminado la universidad. A mí me hacía falta mis exámenes para ser ya abogado, pero estaba de cuidador de carros, de bien cuidado. Entonces uno puede montarse en el orgullo y decir, esto que lo haga otro. Yo soy de otra categoría. Esto es muy poco para mí. Pero el que no es fiel en lo poco, delante de Dios, nunca es puesto sobre lo mucho. Entonces yo le puedo decir que gracias a Dios siempre tuvimos una buena actitud, un buen corazón para con el Señor, de servirle en todo lugar. Una vez yo trabajaba, el líder que trabajaba conmigo en el grupo, él ya había sido cristiano, creo que desde que nació, y entonces sabía muchas cosas que yo no sabía, y un día me compartió y le dije, mira, me dijo, yo tengo un anhelo. Una vez le hice una oración al Señor y le dije, Señor, mándame a donde nadie quiere a donde nadie quiere ir. Wow, dije yo, ¿verdad? Porque en aquel momento se veía tan espiritual aquello. Y yo, wow, qué bonita oración. Yo voy con vos, le dije. ¿Para qué hice yo? ¿Qué oración? Mira. A las semanas apareció una invitación para ir a un retiro. Y pues todo eso estaba muy bien. Y bueno, ¿y quién podía ir? Y bueno, en aquel momento yo tenía tiempo, aquel amigo también tenía tiempo y pues nosotros íbamos. Y otros se sumaron, pero al final nos quedamos nosotros dos. Y bueno, está bien, le hacemos frente a nosotros dos. Y teníamos que hacer el retiro como un alineados, usted sabe, 3 días, bueno, esos eran de 3 días, en el que se predica pues casi unas 20 predicas, creo yo, algo así. Pero solo éramos 2 personas. Y por supuesto, nos invitaron, era para un grupo en un campamento misionero.
Entonces nosotros íbamos a ir a ministrar a unos misioneros o futuros misioneros. Era un campamento tal cual. Y entonces, bueno, amén. ¿Te acordás? Esta es la respuesta a la oración. Amén. Sí, llenos del Espíritu para ir a buscar aquel reto. Y bueno, ¿dónde es? Ese es un lugar como que yo le diga el Darién. En Petén, en la selva. Bueno, está bien. A la mitad de la selva. O sea, llegamos a la ciudad. Esa ciudad, mejor dicho, esa ciudad está a 7, 8 horas de la capital. Nos fuimos de madrugada, ¿verdad? Eran 12 horas para allá en bus. Llegamos a las 12 horas, de ahí nos fueron a buscar 1 hora y media metido hacia la montaña. Bueno, hacia la selva, mejor dicho, la jungla. Y cuando llegamos, efectivamente, estaba en la mitad de aquella selva. Un campamento bonito, pero un campamento. No es que tenía un edificio grande con todas las facilidades. Mire, las duchas eran duchas, pues obviamente fabricadas por los mismos misioneros. Y usted solo tenía 30 segundos para bañarse. No había calentador. 30 segundos. Nos despertaban a las 6 de la mañana, directo al baño. Habían unos 40 muchachos, unos 50 muchachos en el área de hombres, y mujeres pues estaban en otra área, y para eso sí iba otro equipo. Y entonces nosotros, se imagina, nosotros pues cristianos de ciudad, ¿verdad? Entonces nosotros esperábamos un hotel. Ese era el primer pensamiento, un hotel, al menos un lugar cómodo, agua caliente, la comida a las 8, de 8 a 9 el desayuno, empezamos la actividad a las 9:30, y ahí a las 6 de la mañana. Y aquella agua tan fría que uno no sabía si restregarse el jabón o temblar, porque era demasiado. Y con razón solo les daban 30 segundos, porque más les daba hipotermia a los pobres. Y en 30 segundos se tenía que lavar todo lo que usted pudiera. Pruebe, de verdad pruebe, mañana pruebe, o si quiere bañarse más tardecito, pruebe. 30 segundos. Y afuera había un man con cronómetro esperando que usted saliera. Y tenía que salir al menos con toalla, ¿verdad? Y parecía competencia y ¡pum! Entrar. Gracias a Dios yo ya no tenía mucho pelo, entonces ahorré unos segundos en eso. Y cuando uno salía temblando, y después cuando uno se baña le empieza aquel gran calor, pero eso sí era muy rico. Y temblando, y después ya. Y así nos fuimos y estuvimos allá 3 días. Él predicaba una, yo predicaba otra. Él oraba por todos, yo los agarraba a todos. Yo oraba por todos, él los agarraba a todos. Y así nos fuimos. Donde nadie quería ir. La verdad es que no regreso. Ya cumplí yo mi parte suficiente. Pero entonces usted tiene que entender que aquello poco lo trae uno a lo mucho, lo proyecta uno a lo mucho. Mire, nosotros estábamos en una iglesia donde había una red de jóvenes de unos 3,000, 4,000 jóvenes, y solo 2 locos fueron para allá. De lo poco a lo mucho. Lo poco es la antesala a lo mucho. No se preocupe si usted tiene poco hoy, en lo material, en lo espiritual, en lo personal. No se preocupe. Preocúpese por ponerlo delante de Dios, porque Él es la clave para llevarlo hacia lo mucho. Si tú estás oyendo hoy este mensaje es porque hay un poco que quiere llegar a ser mucho. Dentro de ti hay cosas que parecieran ser pocas, que te pueden llevar a la abundancia que Dios quiere darte. Claro, el camino es un camino de fidelidad. Por eso leímos la tercera parte, ¿se recuerda? Que por la fidelidad de aquel hombre, entonces Dios le permitió, le confió más, le habilitó. Mire lo que le voy a decir. Su fidelidad le permite o habilita a Dios para entregarle más, porque su deseo siempre es darle más. Pero si nosotros no tenemos la fidelidad, Él no va a entregar el resto, porque va a venir en lugar de bendición para perjuicio.
¿Se imagina que usted siempre hubiera tenido todo el dinero que quería para hacer todo lo que se le antojaba? Usted no estaría aquí, se lo aseguro. Se lo aseguro, usted no estaría aquí, ni yo. Si Dios hubiera abierto todas las puertas que yo quise que se abrieran, yo probablemente sería lo que yo quiero, pero no sería lo que Dios quiere que yo sea. Y quién sabe, como dice la Escritura, que el pensamiento del hombre a él le parece bien, pero delante de Dios es un camino de muerte, dice. O sea, que hay cosas grandes, muchas, bastantes, que tú has anhelado, que eran para tu mal, que iban a terminar mal. Y entonces Dios, ¿qué hace? Dios te protege. Y Él no da todo hasta que tú no estás en esa fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Ser lo que se supone que debo ser. Mantener el lugar que Dios me dijo que debía mantener, el buscar a Dios por sobre todas las cosas, y allí se genera la fidelidad. Entonces, mis amados, esta mañana yo quiero que tú puedas pensar en ti. Hoy realmente buscamos quitar los límites en nuestra mente de aquella palabra que llamamos poco. Número uno, porque entendimos que lo poco es subjetivo, que lo poco es comparativo. Va a depender con qué lo compares, va a ser poco, va a ser mucho. Va a depender lo que tú pienses que es poco, lo que es mucho, para darle tal cualidad. Entonces no requerimos de nuestra sabiduría para encontrar aquel poco que nos lleva a la abundancia. No tiene que ser con tu mente ni con tu corazón, tiene que ser como Jesús lo hizo, visto de manera espiritual, visto desde el lugar de donde Dios lo mira. Y cuando tú lo pones en las manos de Dios, se vuelve un todo, mucho más. Y en las manos de nuestro Señor Jesús abunda, alcanza y sobra. Y en tus manos, y al echar de la fidelidad, entonces vas a encontrar lo mucho que Dios ha preparado para ti. Y le voy a decir lo último, ¿por qué? Mire, ¿no es acaso más fácil hacer mucho de lo que ya es mucho? ¿No sería más fácil? ¿No sería más fácil que hubieran construido su casa con mucho? Que lo hubieran remodelado con mucho. Hubiera sido más fácil. Nadie se hubiera preocupado. ¿No sería más fácil que desarrollaras tu negocio, tu empresa con mucho? ¿No sería más fácil ser padre con unos hijos perfectos? Sería más fácil. Sería más fácil ser esposo o esposa con una pareja perfecta. Sería más fácil, ¿verdad? Sí, sería más fácil. Algunos dirían, yo preferiría un esposo, una esposa que me dijera cosas bonitas siempre. Que siempre me dijera que sí. Yo le voy a contar, yo pensaba antes que la mejor esposa que yo podía contar, o que en el futuro podía contar, era la que me dijera, sí, amén a todo. De verdad, así lo pensaba yo. Claro, no conocía a la pastora todavía. Y la encontré. ¿Se imagina qué desastre hubiera pasado si a todo lo que yo pienso, digo, se me dice que sí? Es un desastre. Pero para mí eran unas ideas formidables. Entonces Dios encerró el potencial de la grandeza en aquello que llamamos poco, no en la grandeza misma. Por eso usted no puede ser, usted tiene que levantar sus ojos siempre. Mire, en este mundo que vivimos estamos deslumbrados por la grandeza, la fama, el dinero, lo bonito, lo hermoso, lo cómodo, lo entretenido. Esa es nuestra sociedad. El placer. Si se siente bien, está bien, dice. Estamos deslumbrados con todo esto. Pero Dios encerró la grandeza real
en lo poco. Y le voy a decir por qué. Y ayer orando por esto, yo estaba orando y de repente el Señor trajo a mí una visión. Y era como un teatro, una sala grande con muchas sillas hacia arriba, un escenario abajo con un gran telón azul de muchos metros hacia arriba. Y en la parte de enfrente como que había habido una presentación de algo, no sé si era un grupo musical o habían 4, 5, 6 personas adelante como recibiendo aplausos. Como personas que estaban ahí terminando algo y estaban recibiendo aplausos, aunque no miraba a la gente aplaudir, sabía que era el final de aquella presentación o lo que fuera que ellos habían hecho. Pero de repente apareció Jesús con una altura mucho mayor. Y aquellos que estaban al principio se miraban más pequeños y Jesús era mucho más grande. Y entonces Él empezaba a recibir todos aquellos aplausos. Y en ese momento comprendí o supe de parte del Señor que Él había escondido este poder o estos poderes que tienen lo poco para que la honra y la gloria solo puedan ser de Él. Dios avergüenza lo mucho con lo poco. Él diseñó para mucho, ese es su deseo. Y entonces aquellos que tienen mucho, la mayoría de los casos, se enseñorean de los que tienen poco. Esa es la historia de nuestra humanidad. No le estoy diciendo de ahora continúa aquella historia, pero esa es la historia de la humanidad. Y entonces Él vino y ahora encierra en lo poco el poder de lo mucho, para que solamente Él pueda ser honrado, pueda ser glorificado por aquello que se hace. Entonces nosotros como creyentes, nosotros debemos entender, mis amados, que esto no se trata de un Dios que quiere ponerse sobre todos los demás y quiere hacer sentir de menos a los otros. No, es que Él ya es mayor que nosotros. Él es Dios, nosotros no. Y por lo tanto, Él sí merece la honra, Él sí merece la gloria. Y nos da participación a nosotros por medio de pequeños procesos en nuestra propia vida. Un poquito de fe, creer un poco, entregar un poco, dar un poco, lo que tengo, no lo que no tengo, aquello que sí tengo, yo lo pongo delante de Dios y puesto delante de Dios, Él puede obrar grandes milagros en mi vida. Así que esta mañana, ¿por qué no cierras tus ojos? Y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él traiga su revelación, que Él traiga su palabra para tu vida. Y que esto que hoy Él ha hablado, podamos entenderlo y podamos comprenderlo de la mejor manera para sacar un fruto abundante de esto que hizo. Esta palabra es para que nosotros entendamos que no debemos menospreciar lo poco. Que aquello que ponemos en las manos de Dios, Él hará milagrosamente cosas preciosas. Que si nosotros permanecemos fieles con aquello poco que parece que tienes, Él lo hará abundar. Porque en eso poco Dios quiere glorificarse en tu vida. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, muchas gracias, por todo lo que tú nos has dado. Perdónanos si por momentos hemos menospreciado aquello que hemos considerado poco. Pero yo te pido hoy en el nombre de Jesús que nuestros ojos sean cambiados y que podamos ver las cosas como tú las miras.
porque no miras aquello que está por fuera, sino aquel valor que tiene por dentro. Porque no miras aquello que observan los ojos naturales, sino aquello que puede ver una visión espiritual. Señor, tú miras la esencia, el contenido, tú miras el potencial de cada cosa. Yo te pido en el nombre de Jesús que nuestros ojos sean transformados y sean cambiados para que podamos ver como tú ves y podamos distinguir en cada una de las cosas que hacemos y aún las que tenemos, aquellas que ante los ojos del hombre son consideradas poco, podrían ser delante de ti grandes, abundantes y milagrosas. Padre, hoy te pido, Señor, que empieces a mostrar en cada corazón aquellos pocos que tenemos. Algunos piensan que tienen poca fuerza, que no tienen la fuerza suficiente ni en lo físico ni en lo anímico para desarrollar todo lo que tienen por delante. Como que te cansaras rápidamente. Hoy pon esas fuerzas delante de Dios. Él va a hacerlas abundar. Hay otros que piensan que son muy poco, que personalmente son muy poco. Dios te dice esta mañana que de eso poco que tú consideras, Él va a sacar algo grande y hermoso que ha de ser bendición para tu vida y para la vida de los tuyos. Hay otros que tienen poco valor, es poca valentía realmente. Y te cuesta mucho tomar decisiones. Incluso hay frases como que te vas a lanzar al agua, como que si fuera una piscina, pero no te atreves. Porque piensas que no vas a poder, que no tienes lo suficiente para lograrlo. Dios te dice, tráemelo a mí. Tráemelo a mí. Hay decisiones que tienes que tomar, pero te ha faltado valor. Sabes que es la decisión correcta, sabes que lo tienes que hacer, pero te ha faltado valor. Dios te dice hoy, tráelo, tráelo. Incluso hay alguno que en su corazón no se ha atrevido a caminar. Tú sabes que Dios tiene cosas mayores para ti y lo crees, pero al momento de empezar a andar hacia aquello, te detienes. Porque te juzgas pensando que no tienes ni eres lo suficiente para aquello que Dios dijo. Ven, dice el Señor, ven y preséntate. Yo voy a hacer que lo poco que tienes sobreabunde, que alcance y aún que sobre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No diga en tu corazón, tengo muy poco. No digas en tu corazón, esto es muy poco. Di delante de Dios, esto poco será hecho mucho. Esto poco será hecho mucho. Esto poco va a alcanzar
esto poco va a abundar, esto poco va a sobrar. Pero ven y preséntate con fidelidad en tu corazón delante de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque no eres muy poco. Porque no eres muy poco. No lo eres, y el Señor lo dice insistentemente: no eres muy poco. Y tienes todo lo que necesitas. Todo cuanto necesitas lo tienes. No es el estado final, pero ya está en ti y contigo aquello que necesitas. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Y algunos otros estaban en una mejor situación. Por algún motivo estabas en una mejor situación en tu familia, en el trabajo, en los estudios. Estabas en una mejor situación, pero hubo como una caída, hubo como que algo descendió y no es igual que antes. Y te ha costado pensar que vas a regresar a la misma condición o aún que vas a poder superarla. Y has pensado que con estar en lo mínimo, conservar aquello poco, va a ser suficiente. Pero esta mañana te dice el Señor: sé fiel en lo poco, porque sobre mucho te he de poner. Y aquello que consideras mucho va a ser poco comparado con lo que yo quiero darte. Aquello que consideras mucho va a ser poco comparado con lo que Dios quiere darte. Así que levanta tus manos, ármate de fe, preséntate delante del Señor. Y aunque consideres que tienes poco, que no tienes lo suficiente, que te hace falta, traedlo acá, dice el Señor. Preséntaselo al Señor y dile: Señor, esto es todo lo que yo tengo. Tú sabes lo que anhelo, tú sabes lo que creo yo que puedo alcanzar en ti. Hoy vengo delante de ti a presentarme y a presentarte esto que yo tengo, que hoy para mí lo considero poco, pero sé que en tus manos va a abundar. Levanta tus manos bien en alto y preséntate esta mañana delante del Señor y dile: vengo a presentar esto que tengo, vengo a darte lo que tengo, vengo a presentarte esto poco, Señor. Arde